Amigos, bienvenidos a su programa nuevamente Salvación en Señales y Símbolos. Soy Dalia Dinsi. En esta oportunidad quiero aprovechar de extenderle la más calurosa bienvenida a ustedes, amigos en casa, como también a mis compañeros que me acompañan, que forman parte del panel. Cicely, ¿lista para la bendición de esta hora? Claro que sí. Qué bueno que decidiste ser parte del programa y ya sé que has sido bendecida. Muy bendecida, gracias. Amén, amén. Traíste contigo a una persona muy especial para ti, ¿verdad? Muy especial. Traje a mi esposo otra vez para que nos venga a enseñar más de Apocalipsis. Amén. Que no se me pierda. Qué bendición es tenerlos ustedes como pareja en el servicio del Señor, en ministerio, y crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque se complementa uno al otro. Sí, no, gran bendición. Sí, amén. Traíste a un amigo tuyo, amigo nuestro ahora, parte de la familia de 3ABN Latino, así que le damos la bienvenida al pastor Héctor. Es la segunda vez que me da el título. Sí, bueno, te voy a dar. Cuando tengamos el título, te digo que no hay problema. Bueno, contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Un placer, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y gracias a tu señora esposa que te comparte con nosotros. Creo que como el apóstol Pablo está conmigo en espíritu. Un saludo a mi esposa. Sé que en algún momento nos estará mirando. Amén. Amén. Sabe que nosotros pues somos de diferentes pasados, vidas que Dios vio necesario unir, ¿verdad? Hay ministerio. ¿De dónde tú vienes? Y explícanos algo de ti, solamente en breve porque queremos estudiar. ¿De dónde yo vengo? Ya sabes. Dominican Rican, ¿verdad? Nací en Nueva York, padre dominicano, padre puertorriqueño, madre dominicana. Y ahora tengo también la guatemalteca. Sí, se me pegó. Así es, Bien. así es, gracias a Dios. Entonces, Cicely, de Guatemala. De Guatemala. Y bueno, ahora trabajando con mi esposo en este ministerio que ha sido de bendición para nosotros. Amén. Y el ministerio que trabajan es Amazing Facts. Amazing Facts. Amazing Facts. Con el nombre Amazing Facts, que muchos dicen hechos asombrosos, está el ministerio del pastor Doug Batchelor. Y así es que es conocido. Si escuchan Amazing Facts, están diciendo, ¿cuál es el pastor que también conocemos de Amazing Facts? Y es Doug Batchelor también. Exactamente. Entonces, y aquí, bueno, yo soy Dalia, nací, me criaron en Puerto Rico, en Guayama, que lo conocen como la ciudad de los brujos, ¿verdad? Ajá. Y ahora tenemos al pastor, ya casi lo iba a llamar doctora. Otra vez. Bueno, oriundo de la República Dominicana. Muy bien. Estuve dedicado al área de los negocios en mi país por mucho tiempo, muchos años, quizás unos 15 años. Al llegar a Estados Unidos en el año 93, yo resistía la idea de quedarme aquí, hasta que finalmente hace unos 12 años me radiqué con mi familia, definitivamente. Volví al mundo de los negocios hasta que recibimos el llamado al ministerio. Amén. Así que estamos trabajando en la ciudad de Nueva York, en la iglesia de Central Hispanic, Central Mount Vernon, y White Plains y Port Chester. Sí. Ahora está en el negocio de su padre. Así es, donde nos conviene estar. Amén, amén. Bueno, nos hemos unido con el propósito de presentar el libro de Apocalipsis como lo que Dios tuvo en mente que nosotros tengamos, como lo aceptemos, como lo viéramos, porque a veces Apocalipsis pensamos en los monstruos, las bestias, y también el fin del mundo. ¡Qué horror! ¡Qué destrucción, Señor! ¡Sálvame! ¿Verdad? Nos ahogamos nosotros mismos con todos estos pensamientos que vienen de repente así, todo de una vez. Entonces, pero hemos aprendido, estamos aprendiendo que esto es una revelación del amor de Cristo Jesús por nosotros. Amén. Y ¿sabes? Lo que Dios promete, Él lo cumple. Siempre. ¿Verdad que sí? Nunca fallan sus promesas. Sí. Bueno, en esta hora vamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, es la segunda parte. Así que vamos a orar, pero el repaso del resumen del programa anterior, solamente cubrimos 2 iglesias, ¿verdad? Sí, cubrimos 2 iglesias, cubrimos la iglesia de Éfeso y de Esmirna, ¿verdad? Sí. Entonces el plan de hoy es continuar con las iglesias
y seguir viendo cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Un mensaje universal, Sí. 7 iglesias, implicando que la totalidad de la iglesia es un mensaje para su pueblo, ¿verdad? En los diferentes, tanto históricamente también se puede estudiar y también su iglesia universalmente, Sí. donde quiera que se encuentre. Así que hablamos la definición de la iglesia de Éfeso. ¿Quiere ¿cómo es? Recapitular la iglesia de Éfeso y Esmirna? Sí, podemos hacer algo rápidamente para quizás algún amigo nos escucha hoy, no pudo escuchar el programa anterior. Estuvimos al abordar el mensaje a las iglesias, descubrimos que tenemos allí 7 iglesias mencionadas, pero observamos que posiblemente y que realmente había más iglesias en esta localidad del Asia Menor, pero que estas iglesias fueron escogidas por una situación específica. Habían problemáticas muy particulares en cada una de ellas que de alguna manera la sabiduría divina vio que esas problemáticas pasaban a representar o a ilustrar hechos que se repetirían en la historia del cristianismo en el transcurso de la historia. Así que de todas fueron escogidas estas 7 en forma muy particular. En el caso de Éfeso, vimos que es la iglesia que inicia los albores del cristianismo. Allí una iglesia que batalla contra el error, que le importa lo que dice la doctrina, que no cree en el concepto de unidad, dejando las diferencias fuera, que entiende que la unidad es importante, pero que también la unidad doctrinal es la base que soporta la unidad espiritual de los cristianos. Es lo único que le puede dar vida. Cristo les reclamó que en medio del fragor de la lucha de pronto descuidaron el primer amor. El espíritu con el que deben abordar a las personas, la doctrina misma, la disputa, la discusión. Porque es fácil ganar una discusión teológica, pero el objetivo es ganar un alma. Amén. Ganar Amén. una persona. Amén. Y eso no siempre es fácil, requiere mucho tacto, mucha sabiduría y mucho tiempo. Finalmente Cristo le dio una promesa para el vencedor, y era participar del árbol de la vida. Amén. Carlos Muñoz estuvo comentando que se está evocando allí el libro de Génesis y que al participar del árbol de la vida, algo que por causa del pecado perdimos, realmente Dios lo que está prometiendo es hacernos participantes de la vida eterna nuevamente. Amén. Carlos, quizá usted quiera decir algo sobre eso. Sí, no. De hecho, en Esmirna lo que vimos fue, lo que a mí me impactó del mensaje de Esmirna es que Cristo nos dice, el primero y el postrero, ¿verdad? Su eternidad. Pero el que estuvo muerto y vivirá, nos está diciendo, así como yo morí, ¿verdad? Vivo. Y me encanta cómo termina con el mensaje de Esmirna, donde dice, y el que sea fiel conmigo, también vivirá. ¿Por qué? Porque al entregarnos a Cristo, entonces nosotros también participamos de su vida. Vimos el tema en Esmirna sobre el asunto de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Los judíos, y de cómo entonces dentro de la iglesia estaban todas estas representaciones falsas de personas haciéndose pasar, ¿verdad?, por cristianos verdaderos, como dice también, me acordé de Pablo cuando dice que hay ministros, Satanás tiene sus ministros, ¿verdad? Y su cizaña dentro de la iglesia, y vimos que había persecución, que hasta cárcel, ¿verdad?, que seremos probados, hablando nuevamente, si notamos en el mensaje de las iglesias, y Juan lo menciona desde el principio, el tema de la tribulación, ¿verdad?, que la iglesia iba a estar bajo ataque, que la iglesia iba a ser atacada, que es un tema bien común en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis nos dice que el dragón está, Apocalipsis 12:17, el dragón está atacando a la mujer, está atacando a la iglesia, porque él odia a la iglesia, ¿verdad? Él odia al pueblo de Dios, y él está haciendo todo por su medio. Lo vamos a seguir viendo durante el Apocalipsis, todo para desanimarnos, para que no hagamos el trabajo, para que nos llenemos del yo. Perdamos el primer amor. Perdamos el enfoque. Pero siempre Cristo, entonces, lo que nos gusta de las amonestaciones es que la amonestación es por amor, porque Cristo nos está diciendo, sé fiel, sigue, persevera, firme, ¿verdad? Que yo estoy con ustedes, ¿verdad? Siempre recalcando ese punto y diciéndonos que va a haber una vida eterna. Vimos que la iglesia de Esmirna es la primera de 2 que no recibe reprensión alguna. Dada la difícil situación por la que ellos estaban pasando, el Señor no recriminó nada, solo dio palabras de aliento y les recordó a ellos que corrían el riesgo de morir, de perder su integridad física, con la promesa de que Él estuvo muerto, volvió a vivir, y que la muerte, ni siquiera la muerte segunda, que va más allá que la muerte física o la muerte primera, podía, mucho menos, ni la primera ni la segunda, afectar o quitarle a ellos
la conexión con Dios. Que aún murieron físicamente, la segunda muerte era un problema ya trascendido. Volverían a reencontrarse con su Señor. Sí, creo que, o sea, las personas que nos están viendo, ¿verdad? Quizás que tenían el concepto, como hablamos, de miedo y eso, pueden ver hasta lo que hemos estudiado hasta ahora, cómo nuestro Padre está al cuidado, cómo está pendiente de nosotros, ¿verdad? En control. En todo, y a pesar de las dificultades, siempre nos da esa palabra de ánimo, siempre está ahí con nosotros, pidiéndonos que sigamos. Es un mensaje tan lindo, es un mensaje que trae esperanza. Ser persistente. Amén, amén. Amén. Bueno, pues entonces eso nos abre camino para en la tercera iglesia que de las 7 que se mencionan en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Ahí comienza la iglesia, la carta a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, exactamente. Y como le dice, escribe el ángel, el mensajero de la iglesia de Pérgamo, ¿y qué dice? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Eso lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? A ver si que recuerdan qué representa la espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios, de la Dios. El fuerza. poder, la fuerza de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Lo que significa entonces es, recuerda que cada una de esas introducciones y también los cierres están relacionados y nos están también hablando sobre casi siempre el problema, la problemática que se está surgiendo dentro de esta iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Entonces, tiene que estar relacionado con la palabra de Dios, la fuerza del poder de la palabra de Dios. Y si quieres leer el versículo 13, amor. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muy bien, aquí dice una frase muy interesante. Yo conozco tus obras. Eso es consistente, ¿verdad? Sí. Consistentemente las obras, ¿verdad? Dios está mencionándolas. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Esa frase, el trono de Satanás, inmediatamente la escucho, me acuerda Apocalipsis capítulo 13, si quieren acompañarme un momento. Apocalipsis capítulo 13, dice el trono de Satanás. Si recuerdan en la iglesia de Esmirna decía la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Ahora nos dice el trono de Satanás. En Apocalipsis 13 me acuerdo porque dice en el versículo 2, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En otras palabras, es como si Dios nos estuviera dando un mensaje por medio de la iglesia de Pérgamo, nos está diciendo, mira, la bestia de Apocalipsis que va a surgir, la bestia que se va a levantar, que va a atacar y suprimir y va a tratar de acabar con el pueblo de Dios, como si nos está dando indicios de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Como si ese sistema, y creo que también Pablo lo menciona, ¿verdad? Cuando habla de hay un poder en el futuro que vendrá en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 2, donde dice que se va a levantar, pero todavía no se levanta porque está restringido, ¿verdad? ¿Cómo tú cuadras con el trono de Satanás ahí? El enfoque está excelente. Me gustaría que pudiéramos continuar para poder armar el cuadro de elementos que aparecen y reaparecen más adelante, porque tenemos otros personajes involucrados allí que cuando lo tengamos... ¿A dónde vamos a seguir, perdón? Completen la lectura, desde En el 13. 14 en adelante. Una vez capítulo completada, 13. entonces, Capítulo, capítulo 2, Dos, el mensaje oh, de Pérgamo. Ok. Verso 14, sí, para entonces Apocalipsis 2. continuar el desarrollo que 13. Carlos ya inició, que de hecho está muy interesante. Ok. Ok, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner de tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿El 15 también? Sí, Sí, completo. todo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Perfecto. Amén. Amén. Eso es la iglesia a Pérgamo. A Pérgamo. Pérgamo. En términos históricos, mientras la iglesia de Éfeso batallaba con una pérdida del amor y los falsos maestros, la iglesia en Esmirna padecía crisis de persecución. Pero en Pérgamo
repitiendo el concepto de términos históricos, estaba enfrentando una situación mucho más profunda con los nicolaitas. Parece que de alguna manera en esta localidad y en esta congregación el error doctrinal, el trabajo de estos falsos maestros, de estos predicadores sincretistas o con tendencias gnósticas, ideas erróneas, había calado más profundamente en esta congregación. Pero allí también Carlos hizo referencia a la expresión el trono de Satanás, que más adelante reaparece en Apocalipsis 3 en el contexto de un poder que de alguna manera en términos históricos está relacionado con los eventos que ya están empezando a ocurrir aquí a esta altura de la historia de la iglesia. Se menciona Balaam. Tal vez no haya que darle mucha vuelta al caso de Balaam, porque lo que Balaam representa en este contexto está especificado cuando dice que él ponía tropiezo a los hijos de Israel y los llevaba a ellos a la infidelidad a Dios. De manera que Balaam en este contexto viene a representar los falsos maestros que desvían y ponen piedra de tropiezo a la fe de los hijos de Dios en ese contexto. Cabe destacar que el trono de Satanás ha sido entendido como una referencia al culto idolátrico al emperador. Pérgamo, de hecho, era el Asia la ciudad más distinguida de todas, pero era el lugar donde el culto al emperador se estableció y se fundamentó. Desde ahí operaba en todas direcciones. De manera que el trono de Satanás hace referencia a un culto idolátrico que toma y atrae para sí aquello que Dios debe recibir. Y también entonces vemos también que me gusta porque dice que la doctrina de Balaam, ¿verdad?, que enseñaba Balac. Si recordamos esa historia, ¿qué fue lo que utilizaron para hacer caer a los hijos de Dios? ¿Verdad? Utilizaron mujeres, ¿verdad? Como que... De ahí el término fornicación. Ajá. Y interesante, ¿por qué lo decimos? Porque en Apocalipsis 17, ahora también mirando un poquito más allá, dice que ahí está Babilonia, ¿verdad? La ramera que fornica con los reyes de la tierra. Veo entonces también una conexión donde se está empezando a esa fornicación que habla Dios, ese adulterio espiritual, que es el que no le estamos siendo fiel a nuestro esposo Cristo, que verdad son las dos representaciones que se da, Cristo como esposo y Cristo como esposo y como padre, ¿verdad que sí? Pero en este contexto entonces también veo cuando estudiamos que como si muy bien mencionaste, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo con el culto a los emperadores es que el poder civil o el poder político estaba entonces empezando a levantarse en el contexto de uniendo a ambos poderes, como si estuviera empezando a forjarse. Una amalgama de religión y poder político que da como resultado intolerancia y persecución religiosa. Y especialmente en el Imperio Romano donde la religión estaba subyugada al Estado, ¿verdad? Exacto, diferente a otros sistemas de gobierno anteriores a Roma. En Roma había tolerancia hacia los cultos. El problema estaba en el sincretismo de todos esos cultos operando allí. A los cristianos, si hubiesen podido adorar a César una vez al año, Roma nunca hubiese tenido inconveniente en que los otros días del año ellos hubiesen sido cristianos. El problema está en que el cristiano leal no claudicaba. Este término fornicación es un término feo, muy crudo, pero que está teniendo aquí un uso religioso para hacer referencia a una infidelidad espiritual en la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Estos falsos maestros introdujeron ideas, doctrinas erróneas que sirvieron de tropiezo para la fe de los creyentes. Muchos cayeron, se descarrilaron y otros batallaron hasta el final. Bueno, amigos, si tienen alguna duda o pregunta concierne a lo que ya hemos presentado acerca de la iglesia a Pérgamo. Tenemos la oportunidad para ustedes anotar cómo se pueden comunicar con nosotros y enviar sus comentarios e inquietudes. Así que después de esta pausa regresamos. No se muevan. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Continuamos, amigos, el estudio de hoy. Estamos iniciando con la iglesia Pérgamo.
Muy bien. Entonces, Carlitos, ¿dónde vamos ahora? Bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, sobre la fornicación que estaba ocurriendo. También me gusta Fornicación espiritual. la fornicación espiritual que estaba ocurriendo dentro de Pérgamo. Históricamente se da la fecha de esta iglesia entre el año 303 y el año 538 aproximadamente. Ajá. Se le llama, como por ejemplo, se llama la iglesia de Constantino, que es que, como estaba mencionando Héctor, entonces es que donde se unen, ¿verdad? Esta fuerte donde el Estado, el emperador y la religión se unen en Constantino. Quiero decir algo que noté que es muy interesante. Recuerda que empezó hablando de la espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Pero luego entonces aquí dice que ¿qué está pasando? Que están comiendo cosas sacrificadas a ídolos. ¿Verdad que sí? Y entonces ahí está la relación con el pan, ¿verdad? La palabra de Dios, la espada, que se supone que sea nuestro pan, que se supone que sea nuestra alimentación, pero la iglesia, ¿qué está diciendo? Como quien dice, nosotros no queremos comer de ese pan, no queremos la palabra, sino como que están diciendo, queremos lo que no está aprobado, queremos las carnes sacrificadas a ídolos, ¿verdad? Que a la luz de los judíos era un pecado comer las carnes sacrificadas, y creo que nos está diciendo, como quien dice, se está mezclando demasiado esto. O ¿verdad? sea que lo que está describiendo aquí es la condición literal de la iglesia Pérgamo. Sí, es como si estuviera diciendo... Sí, históricamente. Sí, históricamente como que está diciendo, si notas hay una progresión. Primero allá mencionó a los nicolitas, aquí vuelve a mencionar a los nicolaitas, pero esta vez entonces le ponen la doctrina de Balaam, ponen a Balac. Sí. O sea, como que se estuviera intensificando. Y también se apostasía. revela el espíritu intolerante que está dominando en la iglesia, porque se menciona a Antipas como un mártir Ajá. que fue muerto. Así como Balaam representa una clase de maestro, Antipas ahí representa una clase de creyentes que por su fidelidad a los principios de la palabra perdieron su vida. Recuerden que el martirio ya surge a partir de la iglesia, periodo anterior. Así que tanto históricamente como proféticamente en la época o el tiempo que señala Carlos, vemos el mismo fenómeno. Lo que ocurría local allí ahora está ocurriendo en el fenómeno más amplio de la iglesia. Me gusta la idea de que Jesús, al iniciar este mensaje, Sí. no dice el que está entre los 7 candelabros, sino el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sí. De manera que es como decir, deberían comer aquí, pero también es la agudeza del mensaje. El mensaje es directo, agudo, fuerte, debe serlo porque hay un problema muy serio en la iglesia. Sí. Y ahora en el 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos, ¿con Ahí qué está cosa? el juicio. Con la espada de mi boca, ¿verdad? Ahora la espada no solamente como un elemento de la palabra de Dios, sino ahora juicio. como un elemento de juicio. Eso recuerda el pasaje de Isaías que dice que cuando el Señor venga, matará al impío con la espada de su boca. Exacto. Eso es un Y me evento acuerda el Apocalipsis 19 también, ¿verdad? Cuando Sí, dice cuando que... Jesús viene. Dice que versículo 19, 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios poderoso. Y ahí el concepto de la espada toma una connotación judicial. Exactamente. Yo lo que noté aquí fue que para la iglesia de Éfeso y para la iglesia de Pérgamo, que incluyó arrepiéntete, una orden, ¿verdad? Arrepiéntete. Ujú. Pero en Esmirna no noté que le dijo lo mismo, que se arrepintiera. Porque como no le hizo ninguna corrección, no hay una razón Exacto. para solicitar el arrepentimiento. Exacto. Esos son Aquí la- sí. Exacto. Y esos son Esmirna y Filadelfia, son las 2 iglesias que nos reciben. Esmirna y Filadelfia. Todavía no visitamos a Filadelfia, pero por ahí vamos. Vamos por ahí. Vamos en camino. Vamos por ahí. Exactamente. Entonces, nos convenga destacar un poco la promesa. Esta es una de las promesas que tiene un contenido un poquito revesado. Hay muchas interpretaciones sobre el concepto de esta piedrecita blanca. Sin embargo, yo creo que podemos reducirlo al mínimo sosteniendo un hecho. La piedrecita blanca aquí no es quizás el objeto que debe ocupar mayor atención, sino lo que ocurre con la piedrecita. Y es que en ella solo es un instrumento para lograr una bendición. La bendición es el nombre nuevo. De Sí. manera que nos concentramos en lo que la piedrecita solo es un instrumento para dar.
un nombre nuevo. Amén. Cuando el cristiano tiene una experiencia defectuosa y luego Dios lo llama al arrepentimiento, Dios le propone una nueva experiencia. Aquí quizás se evoque en forma implícita la experiencia de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, partiendo de una experiencia espiritual defectuosa a una experiencia espiritual de mucho más firmeza. Dios llama al arrepentimiento a estos creyentes y le propone un cambio de nombre. Con el cambio de nombre, un cambio de carácter, un cambio de situación, un cambio de estatus, un cambio de condición espiritual. Y más adelante en Apocalipsis dice también que el pueblo de Dios, aquellos sellados fieles, tendrán el nombre de Dios en su frente, ¿verdad? Haciendo énfasis en lo que está diciendo el carácter nuevamente, de que el pecado ha dañado, ha corrompido el carácter del ser humano, ¿verdad? El virus del egoísmo, y parte del proceso cuando Dios nos llama a arrepentirnos, el arrepentirse no es pedir perdón y seguir, sino, como habíamos mencionado, tú lo mencionaste, es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Ese proceso dentro de las tres fases de la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación. La santificación es ese proceso de restauración, ¿verdad? Cuando se acuerdan cuando Cristo dijo, el que nos amó y nos lavó y nos va a hacer reyes y sacerdotes. O sea, nos está preparando para morar en su presencia. Entonces, cuando dice aquí, me gusta porque dice en el 17, el que venciere dará a comer maná escondido. Sí. ¿Verdad? Estaba pensando precisamente en eso. Dios de maná escondido. Sí. Recuerda que estaban comiendo ellos, que estaban comiendo cosas Las sacrificadas carnes a ídolos, sacrificadas. ¿verdad? Cosas. Entonces, Inmundas. Cristo le dice en el proceso del arrepentimiento, regresa al maná, ¿verdad? El maná no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hablando que del proviene maná, de- es harto conocido de que en el desierto, durante su peregrinación, Dios sostuvo al pueblo de Israel milagrosamente con maná. Amén. Pero ustedes recordarán que aunque el maná se dañaba de viernes para sábado, digo, durante el sábado no se dañaba, un día Todos los para el demás otro días. sí se dañaba. Sí, colectaban Es demasiado. curioso que, en definitiva, lo más que duraba era de viernes durante el sábado. Sí. Pero Dios tomó una porción, pidió que la tomaran y la colocaran dentro del arca. Ahí surge la expresión, el maná escondido. Escondido. Esa expresión evoca la presencia de Dios, el compañerismo íntimo. Si Dios promete que participaremos del maná escondido, Dios nos está prometiendo a nosotros, sin lugar a duda, una experiencia más completa que la que Israel tuvo en el desierto. Amén. Implica ahora, en la presencia misma de Dios, participar de la bendición que Él tiene en su presencia, lo que comparte. Allí vida física, aquí vida espiritual. Y este puntito, el nombre nuevo, nadie lo conoce. No. Siempre me preguntan, ¿por qué nadie lo conoce? No sabremos cómo nos llamaremos allí. Bueno, quizá Héctor no sea Héctor, y Dalia no sea Idalia, pero lo cierto es que esto tiene que ver con el nombre nuevo y el carácter. Hay una individualidad personal en cada persona creada por Dios. Amén. El carácter de Cristo y la imagen de Dios se está reproduciendo, restaurando en cada persona dentro de la propia individualidad. Así llegan los humanos con una experiencia que nadie conoce, sino solo ellos en relación con Dios. Es una promesa hermosa, maravillosa. Amén. Amén. Y también cuando escucho te daré a comer maná, me acuerda que vamos a hablar más adelante de la iglesia de la Odisea. Cristo le dice a la iglesia que yo toco la puerta y llamo y quiero entrar a Él y cenar con Él. Sí. Ese implica nuevamente esa intimidad con Cristo, el comer. ¿Qué estamos comiendo? La palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Estamos hablando ya de nuevamente, Cristo haciendo énfasis nuevamente, oye, apártate, ¿verdad? Mira lo que está pasando dentro de la iglesia, mira lo que está pasando, pero yo quiero que tú regreses a tener esa intimidad conmigo, porque yo quiero darte la piedrecita blanca. Cuando mencionaste la piedrecita blanca, enseguida me vino un versículo por compartir, que es la de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si alguien lo quiere leer, Primera de Pedro capítulo 2, 5. ¿Lo tienes, amor? Sí, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, a la vez que estamos hablando de que cómo la corrupción está entrando a la iglesia, cómo el poder civil o el Estado está tratando de usurpar el lugar de Dios, Cristo nos dice, yo no quiero que tú seas fuente o fundamento de aquello que está allá, Él siendo yo soy el fundamento, ¿verdad? No un emperador,
no un rey, sino soy yo, y yo quiero que tú seas parte de esta iglesia que yo estoy estableciendo, ¿verdad? De este fundamento. Me acordó inmediatamente eso, así que nuevamente una cierra con una promesa linda, ¿verdad que sí? Y como tú mencionaste anteriormente, Idalia nos está diciendo, arrepiéntete, pero te estoy diciendo qué tienes que hacer para arrepentirte. Sí, ¿verdad? y qué bueno que nos da la herramienta también, porque no solamente nos dice haz, sino que nos muestra cómo. Amén. Sí. Amén. Entonces que con el análisis de Pérgamo estamos listos para dar el siguiente paso en una etapa todavía más oscura Exactamente. de la historia de la iglesia. Sí, Tiatira. en la iglesia de Tiatira, exactamente. ¿Quieres leer, amor, el versículo 18? Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Amén. Entonces, recuerdan que habíamos leído, cuando habíamos hablado aquí, ahora hace énfasis. Allá estaba en la iglesia de Pérgamo, la espada, el maná. Y ahora nos está haciendo énfasis en qué cosa? En los ojos y en los pies, ¿verdad? Quiere decir que entonces algo está pasando en la iglesia, que Cristo entonces está haciendo énfasis en el aspecto de la visión, en lo que está mirando. Recuerdan que dijimos los ojos como llama de fuego, el fuego. Ahí cuando yo me acerco al fuego, yo me gusta mirarlo, no sé, es Atrae un como misterio un tan imán. grande, ¿verdad? Cristo llamándonos con sus ojos y pies semejantes al bronce bruñido. Héctor, cuando tú ves cuando hace énfasis en los pies semejantes al bronce bruñido, ¿qué te dice ahí? Bueno, recordamos prontamente la imagen de Daniel capítulo 10, donde un personaje que de origen divino también fue descrito bajo esa condición, bajo la misma figura. Es evidente que Cristo está evocando su autoridad divina, su divinidad. Y en base a esa autoridad divina va a hablar a esta iglesia que ha antepuesto la autoridad humana a su propia autoridad. Ay, ay, ay. Lea, amor, el El del 19 al 19. 21, sí. Ok, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas. Ajá, que son poquitas. Que toleras, 20, sí, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de ídolos. Otra vez lo de la cita. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muy bien. Entonces, si notaron, ha mejorado las obras un poquito, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, parece que hay una leve mejoría en algunos aspectos, ¿verdad? Parece que la reprensión de la iglesia anterior, como que quizás abrieron los ojos un poco, algunos, pero estamos viendo entonces como si se estuviera levantando entonces una apostasía peor, ¿verdad? Ahora trae a colación a Jezabel, Jezabel. ¿verdad? ¿Qué recuerdan de Jezabel? Era una mujer malvada. Siempre la mujer. No, no. No siempre. Pero sí, no, Pero en siempre. este caso muy particular. Sí, ¿no? En este caso, ¿verdad que sí? Sí. Una mujer que, si recuerdan la historia de Elías, ¿verdad? Va a matar a todos los que cuando Elías se enfrentó, y es interesante notar, Elías se enfrentó con todos los profetas de Balaam allá en el Monte Carmelo y todo de frente, pero vino Jezabel y dijo, te voy a matar. Y se salió fue. corriendo con una mujer. Nuevamente, la evocación del contexto de una mujer, ¿verdad? Una mujer, iglesia, una mujer representando al pueblo de Dios, la iglesia fiel. Apocalipsis 17 nos habla de la ramera, ¿verdad? Sí. De una mujer que no le es fiel a su esposo, sino que está en fornicación. Y si notan, hay una repetición de lo mismo que está pasando en Pérgamo, pero yo diría que está peor, ¿verdad? Yo diría que ya ahora esa maldad se ha profundizado. ¿Cómo tú lo ves? En un punto destacamos que la iglesia nunca ha detenido el trabajo misionero. De alguna manera eso ha seguido operando. Gracias a Pero Dios. noten la delicadeza de Jesús. Yo entiendo eso, pero hay algunas cositas ahí que tenemos que arreglar. Y oye, cuando leemos lo que Jesús dice como unas pocas cosas, son de magnitud enorme. Sí. Quizás no son muchas. Quizás esa no es la idea, de que no son muchas, son pocas. Es quizás la delicadeza o el tacto con el que se está comunicando
una verdad muy solemne, muy incómoda para muchos. No solo menciona el relato a Jezabel, se dice que es profetisa. De manera que Jezabel aquí aparece como la epítome de la falsa religión, de esa influencia religiosa que se ha dañado o que ha penetrado en la iglesia, dañando la fe de los cristianos. Jezabel viene a ser un problema, porque no solo es una imagen negativa muy conocida en el Antiguo Testamento, es aquí donde el Apocalipsis empieza a darle forma a toda una estructura que termina en Apocalipsis 17 bajo Babilonia, la gran ramera, donde se ratifica nuevamente el elemento femenino, pero también el elemento de la prostitución y la fornicación espiritual. Y cuando dice profetiza, ¿verdad? El profeta es el que habla en lugar de Dios, ¿verdad? Dios le da un mensaje y el profeta va a dar el mensaje al pueblo. Al decir que ella entonces está de profetiza, ¿qué está diciendo? Que ella dice que habla por Dios, que ella dice que representa a Dios, ¿verdad? Pero cuando viene Gilés, enseña a seducir, a fornicar, a comer lo que no tiene que estar comiendo. Le ha dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse, ¿verdad? Ella no quiere reconocer su condición. Es una actitud. Ajá, y luego dice en el 22, aquí es como Dios dice, como decimos, lo voy a soltar. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, Babilonia fue corregida, no quiso cambiar. Es la misma imagen, ya se evoca la imagen de Babilonia ahí, asociada a esta mujer que por igual, con un elemento religioso falso, dañando al pueblo y provocando una caída espiritual, no quiere cambiar de actitud, como un sistema que se niega a reformarse. Exacto. Yo me di cuenta también que las otras iglesias no le da ese tiempo para que pueda recapacitar totalmente. O sea, tanto como a esta iglesia. Quizá le dio un tiempo, pero se ve que es breve. No, y de una vez enseguida que dice en el 22, es aquí que como tú no te quieres arrepentir, como tú no quieres reconocer, yo te arrojo en cama. Como quien dice, tú quieres seguir en fornicación, tú quieres seguir prostituyéndote. Pues sigue. Pues vete, pero mira lo que va a pasar. Pero hay gran tribulación con los que ella adulteran. O sea, el mensaje, sabiendo que los que están representando a Jezabel no se van a arrepentir, pero le dice, y aquellos que la siguen. Sí. Si ustedes la siguen y si no se arrepienten de las obras de ella, ustedes, dice el versículo 23, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, Un acto de justicia, no está haciendo allí nada el Señor que esté fuera de los parámetros de su justicia, Exacto. conforme a lo que ustedes han hecho. el llamado a arrepentimiento, pero si quieres seguir, sigue. Y entonces a mí me gusta como en el versículo 24, Dios regresa ahora, Cristo regresa y ahora le habla a aquellos que no están envueltos en eso, porque dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades, ¿las qué? Las profundidades de Satanás, sinagoga de Satanás, trono de Satanás, profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, ¿verdad? Parece que con los problemas tolerados en la iglesia y provocados por eso, ya era suficiente como para imponerle otra situación más. No, y también me di cuenta que aquí también hay un remanente. Así Sí. es. Amén. Sí. Bueno, amigos, tenemos que ir a una pausa. Queremos informarles acerca de la disponibilidad del programa, cómo lo pueden ver, información que seguramente complementará el estudio bíblico que ustedes están siguiendo. Así que vamos a regresar, vamos a tomar una breve pausa y no se retiren, solamente restan unos minutos del programa, así que nos vemos en breve. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Oramos que estos estudios sean de edificación espiritual para cada uno de ustedes. Lo es para nosotros y mientras más compartamos, más se nos amplía la mente, ¿verdad? Más entendemos, más descubrimos. Así que hemos estado hablando de la iglesia Tiatira. Tiatira, Sí, exactamente. seguimos. Y estuvimos en los 24 y el 25 hablando de que, ¿verdad?, a los demás, a los fieles, como mencionó mi esposa, el remanente, Sí. a pesar de lo que estaba ocurriendo, hay un pueblo fiel, ¿verdad? Sí, Y Dios le amén. dice, manténganse en firme,
hasta que yo venga, ¿verdad? Perseveren. Sí. ¿Y cuál va a ser la promesa a los que perseveran? ¿Cuál va a ser la promesa a los que retienen? Dice el versículo 26, amor, ¿quieres leerlo? 26 al 29. Ok. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahora nos está diciendo, como mencionó Héctor al principio sobre Tiatira, ¿verdad? Dios le está diciendo, ahora te voy a dar la autoridad a ti sobre las naciones. Me acuerda cuando dice que seremos reyes, ¿verdad? Dios le está diciendo, le voy a dar a ustedes entonces, entiendo, yo hasta cierto punto en el contexto del juicio, ¿verdad? Dice que seremos jueces. Vamos a ver más adelante que dentro de este contexto histórico se levanta un sistema de juicio falso, de acusación falsa. También cuando dice Satanás, ¿verdad? Satanás significa acusador. Es como si este poder no solamente se conforma con simplemente atacar y dañar y poner y seducir, sino también encima de eso señala a aquellos que quieren ser fiel. Pues entiendo que durante esta época, ¿verdad? Que históricamente se conoce como la iglesia medieval, ¿verdad? Desde el año 538, más adelante, hacia quizás el siglo XVI, se conoce entonces que hubo este levantamiento en donde el pueblo de Dios no solamente estaban persiguiendo y atacando, sino se le acusaba de que eran falsos cristianos, que no eran verdaderos cristianos. Y Dios dice, espérate un momento, no se preocupen, sean firmes y sean fieles, porque yo les voy a dar a ustedes la autoridad sobre las naciones, les voy a dar la vara de hierro, ¿verdad? Una representación que se utiliza mucho en la palabra de Dios, toda la Biblia. Como quien dice, ustedes van a tener el poder, van a tener la autoridad. ¿Cómo tú cuadras ahí ese cierre? Mi mente está corriendo por Apocalipsis 12, donde hay una mujer que está siendo protegida de los ataques del dragón en un periodo de mucha oscuridad espiritual para la iglesia. Al final surge un remanente también, lo que queda, el resto. Aquí es interesante que las palabras están siendo dirigidas al liderazgo de la iglesia, que dirige un cuerpo religioso que experimenta un nivel de apostasía, de componentes y tolerancia, de error doctrinal y teológico descomunal. Es una etapa difícil para el pueblo de Dios, donde el martirio que inició con un imperio pagano continúa bajo una forma cristianizada del mismo imperio, pero donde el pueblo de Dios está pasando momentos angustiosos. Estoy pensando en los demás, los que están ahí, los que no se comprometen, lo que queda de la mujer, el resto, la descendencia, se le da una promesa que naturalmente se va a cumplir en el milenio. Eso de regir a las naciones con autoridad es como un choque a lo que pretendía la iglesia a través de los poderes de la tierra dominar a las naciones. De una manera política, militar, el poder religioso usando el poder político para dominar a las naciones. Dios le dice, yo le voy a dar a ustedes el verdadero ejercicio del poder hacia las naciones, que es con una vara de hierro, con rectitud y con una justicia que no hace más que evocar también el reinado del Mesías ya establecido, profetizado en el Salmo 2. Y que, Carlos, es interesante que el reinado de los santos sobre las naciones no es algo que va a ocurrir durante la eternidad, es solo durante un periodo, que más adelante tendremos la oportunidad de estudiar, conocido como el milenio. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vivieron y reinaron, se establece el límite, junto con Cristo, 1000 años. Tampoco reinan solos, junto con Cristo. Todo eso es un tema maravilloso que más adelante podremos tomar. Amén, exacto. Es como que Dios nos está dando por medio de las iglesias, nos está dando destellos, nos está dando, ¿verdad?, pequeños vislumbres, empezando no solamente en el aspecto de la apostasía, sino también en el aspecto de las bendiciones que van a venir a aquellos que son fieles, ¿verdad?, que se mantienen firmes. Y cuando dice, le daré la estrella de la mañana, esa frase es muy interesante, la estrella de la mañana, claro, hace un enfoque como si fuera en Cristo como la estrella de la mañana. Pero también es bueno recalcar simplemente por el aspecto histórico, cuando habla de estrella de la mañana, como estamos haciendo una transición de la iglesia de Tiatira a la de Sardis, si se sigue el recuento histórico. Entonces, al levantarse esta apostasía tan grande en la iglesia de Tiatira, ahora Dios va a empezar
a tratar de empezar a traer cambios, ¿verdad? Y se cree que cuando se dice la estrella de la mañana también está haciendo un énfasis a Wycliffe, a John Wycliffe, que se conoce como la estrella de la mañana de la Reforma Protestante, ¿verdad? Sí. Interesante. Sí, ese detallito ahí yo encontré. Llevando el argumento un poco más adelante también, encontramos al final de Apocalipsis donde dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Estamos en el contexto de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Creo que ese pasaje es maravilloso. Desde el punto de vista cristológico, es otra manera de decir, Dios amó tanto al mundo que dio a Jesús. Cristo está ofreciendo dar la estrella de la mañana, pero en el Apocalipsis, curiosamente, la estrella de la mañana es Él mismo. De manera que es un recuerdo más de un Dios que se da, que se entrega. En la tierra nueva, Dios será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Seremos nuestros mutuamente. ¿Recuerdan a Abraham cuando Dios le dijo, tu recompensa y tu galardón será sobremanera grande? Como decirle a Abraham, mira, confórmate ahora conmigo, que eso sea suficiente para ti. Es el Dios que se da, el Dios que se entrega, el Dios que lo entrega todo a una criatura redimida. Amén. Que en este caso son los fieles, los que no se han manchado, los que se han mantenido firmes, a quienes Él premiará y le dará la oportunidad de ajustar todas esas cuentas históricas que dañaron la fe y el cristianismo. Y me gusta también Estrella de la Mañana porque cuando habla de la hora oscura del día, ¿verdad? En diferentes partes de la Biblia nos dice que es el momento más difícil para el pueblo. Y cuando dice Estrella de la Mañana, es como si estuviera hablándonos que va a haber un momento cuando, ¿verdad? Como Apocalipsis 16, el Armagedón, los peores momentos de la tierra, pero dentro de toda esa oscuridad va a aparecer la estrella de la mañana, ¿verdad? Va a venir y va a dar la luz al pueblo de Dios en medio de esos momentos rayo difíciles. de luz que sostiene la vida espiritual de sus hijos aún en los momentos más tenebrosos. Amén. Amén. Entonces, mirando a Tiatira, ¿verdad? Ahora nos encontramos con la próxima iglesia, la iglesia de Sardis. Yo quería decir que ¿por qué es que dice el que tenga oído para oír que oiga? Hay algo ahí porque es que como se repite en las otras iglesias, quería saber porque hay algo relevante ahí, algo importante que no estoy mirando o qué. Bueno, en la mente hebrea, el hebreo repite mucho, ¿verdad? O sea, para hacer énfasis, por ejemplo, santo, 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 dice el que diga Señor, Señor. De cierto os digo. Ajá, exactamente. Es una repetición. Nosotros cuando queremos resaltar algo, nosotros le ponemos luces o bombillas o le ponemos algo espectacular para llamar la atención. El hebreo cuando repite es con la intención de que para resaltar. Escuchen. O sea, ahí viene entonces nuevamente al final de cada iglesia, el que tenga oídos oiga. Oye, yo digo que yo tengo oídos, entonces yo debería estar escuchando. Sí. En otras palabras, yo veo como un mensaje como quien dice, no digas que no creas que este mensaje no es para ti, ¿verdad? Escúchalo, porque a lo mejor en esta iglesia tú no crees que te aplica, pero sigue escuchando el mensaje completo, porque yo te estoy hablando, de alguna manera yo te estoy hablando a ti, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú ves ese concepto del oído, Héctor? En términos gramaticales, nosotros en la época moderna utilizamos bold, itálica, cambios de colores para destacar frases, expresiones, palabras. El hebreo no tenía aparentemente ese recurso en la mano, lo que tenía era la repetición, los juegos de palabras, para provocar un cambio de ritmo en la lectura, en el elemento fonético. También es un llamado a interiorizar. En Isaías dice, ve y habla a este pueblo, y él escuchando no te va a oír. Pero ahora Cristo dice, yo no quiero que ustedes hagan lo que hacía el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías. Escuchaban y no oían. Yo quiero, miren, ustedes tienen oído, ¿verdad? Pues oigan, conviene que escuchen esto. Sí. Amén. Se presten atención. Exactamente. Muy bien. Entonces entramos en la iglesia de Sardis, ¿verdad? Sardis, sí. Amor, ¿quieres leer ese primer versículo? Y se escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Muy bien. ¿Sigo? Ahora el enfoque es el que tiene las 7 estrellas. Las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas. Ahí ya sabemos las estrellas representando, las 7 estrellas representan los 7 ángeles, los 7 mensajeros, ¿verdad? Sí. Y los 7 espíritus
La plenitud del totalidad La plenitud. Lo que nos abre entonces la iglesia de Sardis es que quizás por lo que hemos visto, especialmente con las últimas dos iglesias, Pérgamo y Tiatira, es como si Dios nos está diciendo, ahora yo vengo con un mensaje fuerte. Ahora yo voy a abrir la iglesia de Sardis con el poder del Espíritu Santo y con el poder de los mensajeros que voy a traer. ¿Para qué? Bueno, porque en algún momento tiene que haber un ajuste, un cambio, ¿verdad? Dios lo permite hasta cierto, pero Dios dice, yo no voy a permitir que esto continúe, ¿verdad? Yo no voy a permitir que sigan entonces adulterando, pisoteando mi mensaje, uniendo, seduciendo, sino ahora yo voy a traer cambio. Pero, sin embargo, mira lo que dice en el versículo... no terminamos el versículo 2. terminó. Sí, lee el 2 y el 3. Perdón, el 2. Ok. Dice, Pero el resto del 1, ¿no? Porque Sí. llegó Porque no- hasta... Sí, digamos- yo vi, como en la Biblia me lo cortó, yo pensaba que paraba ahí. Ah, sí, ok. Sigue, amor. dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Entonces aquí nuevamente haciendo énfasis en yo conozco palabra tus guardar. yo conozco tus obras, ¿verdad? Sí. Que tienes nombre de que vives, pero estás Muerto. muerto. Sé vigilante, Sé vigilante. velad, ¿verdad? Afiánzate, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Héctor, cuando en cada iglesia se vuelve a mencionar las obras, ¿por qué entiendes que Dios está dando ese mensaje repetitivo? Así como está repitiendo el oído, el que tiene oído, las obras. Es el elemento misional y también conductual en términos morales. Es importante que la iglesia pueda cumplir la misión, pero también con el espíritu correcto y en la forma correcta. No solo comunicar el mensaje, sino hacerlo con el espíritu correcto. Es inevitable que siempre se llegue a alguna conclusión que incomode a alguien. Sí. Pero la persona debe quedar con la sensación de que, ok, lo que dijo a mí no me parece, yo no lo creo, pero yo estoy en disposición de admitir que lo dijo con el mejor espíritu y la forma adecuada. Lo demás queda en manos de Dios. A Dios dejarle las consecuencias. Me llama la atención de que esta iglesia, similar a Esmirna, es una de las que experimenta una característica. Esmirna y Filadelfia son dos iglesias a quienes Dios no emite crítica. No emite, ajá. Pero Sardis es una de las iglesias a quien Dios no le hace un elogio positivo. Exactamente. Similar a la Odisea, que ya veremos en el estudio final del estudio de las iglesias. Pero me llama también la atención los títulos que Jesús asume aquí. Jesús recuerda a los maestros que enseñan a Sardis que Él es la fuente del conocimiento, Él es el gran maestro, Él es el que instruye al maestro para que dé una instrucción de calidad. Al tener los 7 espíritus de Dios, Jesús se está describiendo como el que tiene la plenitud del espíritu, como aquel que puede dotar al maestro del espíritu, para que a través del espíritu y los dones que Él da, el maestro pueda enseñar adecuadamente. Pero hay un problema aquí. Hay un problema aquí. Los maestros, los líderes no están respondiendo. Han recibido algo de parte de Dios, pero no están como en la disposición de guardar lo que están recibiendo. Es una luz que el cielo está enviando en un contexto de mucha oscuridad espiritual. Creo que aquí estamos llegando o hemos llegado ya a los albores de la reforma, en términos proféticos, en términos del periodo. Como podrán escuchar nuestros amigos, la situación histórica local que se vivía en estas iglesias del Asia, cuando la analizamos en términos proféticos de tiempo aplicado a un periodo, caen y ajustan a la perfección. Ya más adelante seguiremos desarrollando estos criterios también. Amén, así mismo es. Y dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahí vemos nuevamente un remanente, ¿verdad? Sí. Hay unas pocas personas que se han sido fieles. Las vestiduras, representación del carácter, ¿verdad? Los conceptos de vestiduras blancas son personas, claro, no la justicia y la pureza de Dios, no nuestra, sino la que Él nos imputa, ¿verdad? La justicia de Cristo. Hay un pueblo que se está levantando, hay un pueblo que está diciendo esto. Y entonces Dios le dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante
de sus ángeles. Aquí entonces nuevamente hablando de confesar su nombre delante del Padre y los ángeles, un concepto de juicio. Y ¿verdad? que recuerda la declaración de Jesús en el Evangelio: quien me confiesa a mí, yo lo confesaré; quien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré. Y ahí el concepto del testigo fiel, ¿verdad? Nuevamente, él es el que está dando. Así que en Sardis estamos viendo un cambio. Se entiende que la iglesia de Sardis es, históricamente por lo menos, es la iglesia donde se levanta, empieza a levantarse la iglesia reformada, ¿verdad? La iglesia reformada y va entonces hasta la iglesia de Filadelfia. Un grupo que no se mancha, es evidente, un remanente. Pero los que se han manchado en el contexto de este periodo va rumbo a conformar un problema mayor en el futuro. Porque haber rechazado esa luz y así como Jezabel se niega a arrepentirse, estos no estuvieron en disposición de guardar, los prepara para ser socios en una componenda mayor en el futuro, en el libro de Apocalipsis. Amén. Poderoso. Muy poderoso. Amigos, yo sé que les gustaría comunicarse directamente con nuestros pastores aquí, así que, Pastor Héctor, por favor, comparta datos de contacto rapidito para Sí, mi nuestro correo público. electrónico es adelgado.hector@gmail.com, en Facebook bajo mi nombre, Héctor A. Delgado, y también HAD Libros, y en mi página web hadlibros.org. Así que no se puede escapar, lo pueden hay manera. encontrar de una manera u otra. Gloria a Dios. Bien accesible también, tu verdad. Facebook, YouTube, Descubriendo el Apocalipsis. Así mismo, bien. Descubriendo el Apocalipsis, Facebook y YouTube. Y también correo electrónico carlitosmuñoz@gmail.com. gmail.com. La bendición de haberlos conocido ustedes es que también tienen herramientas para que el público pueda aprovechar. O sea, tienen mucho material en español. Amazing Facts. ¿Cómo es que Hechos asombrosos. Descubriendo el Apocalipsis. Descubriendo el Apocalipsis. Perdón. Son tantos nombres. Sí, claro que sí. Y el pastor Héctor con varios libros y también guías de estudios bíblicos. Sí, precisamente sobre el Apocalipsis, sobre Sí. temas de doctrinas básicas, fundamentales. También hay 2 cursos allí. De hecho, Sí. hay un par de libros ahí que están como recursos gratuitos. Sí, aquí que pueden trajeron. recibirlo. Sí, aquí tenemos Aquí uno, tiene las que es del fascinantes alumno. profecías del Apocalipsis, que es un material que también, bueno, para ustedes en casa que los quieran ver, es en la portada aquí. Gracias a Dios que hay opciones, ¿verdad? Y cuando uno está buscando, sí que encuentra los recursos, porque Dios ha suplido para cada necesidad y te va a dar el deseo de tu corazón. Así que nuestro deseo de corazón es que ustedes también aprendan con nosotros y nos unamos más a Cristo Jesús y estar listos para cuando Él venga en gloria, en las nubes mencionadas, podamos ser recibidos con Él. Así que hasta la próxima edición de su programa, Salvación en Señales y Símbolos. Hasta luego.